Muy buenos días. Muy felices de tenerlos a todos ustedes presentes, de que hayan venido hasta nuestro país, que nos hayan visitado desde sus diferentes instituciones, que hayan venido de diferentes regiones de nuestro país. Estamos acá para este tema tan importante que es justamente generar propuestas para poder marcar una nueva hoja de ruta de todo lo que es la educación ambiental a nivel iberoamericano. En esta oportunidad quiero agradecer muy especialmente a nuestra moderadora, Lía Bachmann, que es justamente del Ministerio de Educación de Argentina, quien justamente va a hacer la presentación de nuestros expositores y a quien le damos la bienvenida, va a ser nuestra moderadora en esta primera sesión en este local. Y bueno, a todos nada más que cualquier duda o consulta que tengan, estamos aquí para apoyarlos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Estamos aquí comenzando con este seminario sobre interdisciplinaridad y transsectorialidad en la educación ambiental comunitaria. Agradezco la invitación para realizar esta tarea de moderadora, espero poder realizarla dignamente. La dinámica va a ser que cada uno de los expositores va a exponer sus trabajos. Yo voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos antes de comenzar a hablar. Y luego pasaremos a un espacio de preguntas en forma escrita que serán recogidas y alcanzadas aquí a la mesa para que los distintos expositores puedan responderlas. Comenzamos entonces con David Ricardo Solano Cornejo. Él es docente universitario y consultor internacional en temas de educación y comunicación ambiental y para el desarrollo. Es director de educación ambiental de CONAM desde 2001 al 2007. Fundador y coordinador del Plan Andino Amazónico de Comunicación y Educación Ambiental desde 2005 a 2007, es autor de libros, guías y artículos sobre comunicación y educación ambiental publicados tanto en Perú como en el resto de América Latina. Entonces le damos la palabra a David Ricardo, que comentará entonces el título de su exposición y la desarrollará. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, yo reitero la bienvenida a todos los amigos de otros países y también a todos los de aquí del Perú. El tener un Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental era un sueño de hace varios años y qué bueno que aquí en Perú, y qué bueno que el MINAM y el Ministerio de Educación hayan tomado en cuenta y tengamos esta oportunidad de compartir única e importante. Yo me he atrevido a hacer una exposición y un trabajo un poco más conceptual. En el sentido que trabajo el tema de educación ambiental muchos años y soy los que cree que la educación ambiental, los educadores ambientales queremos cambiar el mundo, pero hay muchas cosas que los educadores ambientales no cambiamos nosotros mismos. Y creo que es interesante hacer una pequeña reflexión en ese sentido. La siguiente, por favor. Voy a entrar primero a conceptos que pueden ser muy simplones, pero me gustaría desde ahí ir construyendo el resto, ¿no? El tema transversal, ¿no? Que es un tema que es importante para el desarrollo. Ese es un tema que a veces hablamos mucho, los temas transversales, y el tema ambiental es importante para contribuir al desarrollo. Yo sí creo, en comparación con lo que el maestro Alef nos decía hace un rato, que sí, el tema de desarrollo es un tema que todavía hay que seguirlo trabajando, porque como también dije una vez, me acuerdo en una reunión en Cali, ok, dejamos de hablar de desarrollo, ¿de qué hablamos entonces? Los educadores ambientales no podemos dejarla nebulosa, tenemos que tener definiciones, ¿no? Y sí, hay todavía una corriente que habla, no, que el tema de desarrollo ya fue, ya pasó. Mi pregunta es, entonces, ¿de qué hablamos si no hablamos de desarrollo? Creo que eso puede venir de la filosofía, pero no de la educación ambiental. La siguiente, por favor. ¿Por qué son importantes los temas transversales en la educación? Y eso es importante, ¿no? Es el aprendizaje significativo. Si el tema transversal nos habla de un tema que es importante para el desarrollo, los temas transversales en la educación nos ayudan a poder entender y aprender cómo podemos contribuir al desarrollo.
Y el tema transversal, precisamente, como dice Ausubel, el aprendizaje es significativo cuando los contenidos son los relacionados con lo que el público objetivo ya sabe. La educación, para ser significativa, tiene que apoyarse en aquello que las personas ya conocen y en su experiencia de vida. Y este es un tema que parece un tema menor, y un tema muy simple, pero en verdad uno de los grandes errores de educación ambiental es precisamente tratar de poner temas parche, sin meterse a veces en la vida misma de la gente y sin ayudarla a cambiar desde su propia vida. La siguiente, por favor. Y en la misma lógica de pensamiento, algunos conceptos que a veces los utilizamos mal, ¿no? Lo que es la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad y la transversalidad, que son tres conceptos completamente diferentes y que, por ser conceptos diferentes, nos dan, al momento de trabajar con ellos, resultados diferentes. Conceptos equivocados, resultados equivocados. Esa es, si me permiten hacer un paréntesis, esa es la tarea de la educación ambiental. Ese es su trabajo, generar precisamente conceptos adecuados para poderlos trabajar bien. ¿Qué es multidisciplinaridad? Es trabajar un tema entre varios profesionales sin contacto entre sí. Tenemos un tema determinado y tenemos una revista, digamos, donde hay muchos, vamos a trabajar sobre un tema y varios profesionales escriben en esa revista, pero entre ellos no coordinan para tener un tema específico. Están tratando de una forma multidisciplinaria. Pero ¿qué cosa es la interdisciplinaridad? Es un estado un poco más avanzado. Significa cuando vemos un problema de diversas perspectivas, pero con un objetivo común, ¿no? Requiere, por supuesto, un liderazgo integrador. Lo que se trabaja mucho, por ejemplo, en la gestión ambiental de nuestros países es esto, la interdisciplinaridad. Tenemos un problema de contaminación en un determinado lugar y la autoridad ambiental convoca a los encargados del tema en los diferentes ministerios o en los diferentes municipios. Se reúnen todos, hacen su plan de trabajo y cada uno luego se retira a su espacio. Esa es interdisciplinaridad. Hay un trabajo común respecto a un tema específico. ¿Cuál es la diferencia con la transversalidad? Si podemos seguir, por favor. Se supone que es cuando ya cada uno asume el tema dentro de sí. Cuando cada uno aporta a la superación de la fragmentación. Cuando hay un trabajo común, continuado y de trabajo conjunto de todos los días. Es decir, cuando el tema se introduce ya en tu propia vida. Imaginemos que tenemos un problema ambiental determinado. Es interdisciplinario cuando todos nos reunimos, hacemos un plan de trabajo y cada uno se va a trabajar lo suyo desde su sitio. Se convierte en transversal cuando cada uno de nosotros tiene objetivos en ese tema específico. Y cuando introducimos y cuando ponemos en estos temas determinados tiempo, presupuesto, recursos y reportamos metas en ese tema específico. En ese momento podemos decir que estamos siendo transversales, porque este tema determinado está siendo parte de nuestra vida. ¿Qué tiene que ver eso con la educación ambiental? La siguiente, por favor. Tiene que ver mucho, porque finalmente siempre decimos que el gran objetivo de la educación ambiental es cambiar costumbres, es cambiar valores, es cambiar formas de hacer las cosas. Solamente podemos cambiar la forma de hacer las cosas si es que logramos que los temas sean realmente transversales. ¿Y qué tipo de transversalidad tenemos? Y este es un concepto que el Ministerio de Educación de Chile lo maneja hace muchos años, que me parece bastante interesante. Los dos tipos de transversalidad que requiere cualquier proceso educativo. La transversalidad curricular, o la transversalidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, si lo podemos llamar así, y la transversalidad institucional. Y eso es lo que muchas veces nos olvidamos o confundimos cuando hacemos educación ambiental. Personalmente, no sé si es una crítica para alguien, pero personalmente soy muy poco partidario de los procesos de educación ambiental cuya función es, por ejemplo, construir, un colector de aguas residuales o generar simplemente un botadero. Eso no es un proceso de educación ambiental. Ese es un proceso de gestión ambiental. Ahora, si ese botadero, si ese colector de aguas residuales
nos permite convertirse en una herramienta educativa que va a apoyar el cambio de comportamientos, es otra cosa. Y al revés, cuando generamos un proceso educativo, proceso de enseñanza-aprendizaje, con todas las herramientas que tiene la educación ambiental, lúdicas, materiales, etcétera, etcétera, pero no estamos entrando a la institucionalidad. No estamos cambiando las formas de hacer las cosas de las instituciones. Vamos a una universidad y generamos pues un proceso de enseñanza-aprendizaje en temas ambientales, pero la universidad sigue teniendo los mismos procesos administrativos, los mismos procesos de compra, los mismos procesos de manejo de residuos, etc. Es muy difícil que los procesos de enseñanza-aprendizaje se mantengan si no tienen un apoyo institucional. Y es muy difícil que los procesos institucionales cambien si no tienen un apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, la gestión y la educación se necesitan entre sí. Necesitan conversar entre ellos. Y los procesos educativos lo que buscan es precisamente contribuir a una mejor gestión. No solamente a lograr algunos temas que se quedan en la cabeza de la gente, sino también a que la gestión cambie. La siguiente, por favor. Sigue, por favor. La transversalidad, como dijimos, lo que busca es meter el tema en la vida diaria. Entonces la transversalidad lo que busca precisamente es el compromiso. Porque si yo pongo un tema en mi vida diaria, lo considero importante para mí, le doy mi tiempo, le doy mis recursos para que esto funcione, entonces estoy teniendo un compromiso. Pero de nada sirve ese compromiso si no hay una propuesta de cambio. La educación, la transversalidad por sí misma tampoco funciona. Necesita una propuesta de cambio. De nada sirve tener un proceso educativo en el cual querramos, le enseñemos a las personas cómo manejar adecuadamente sus residuos, cómo manejar adecuadamente el agua, o cómo manejar adecuadamente, no sé, pues, su parcela de terreno, y le digamos que eso es importante, si no tenemos una propuesta que ayude a esta gente precisamente a hacer estas cosas bien. Es cierto, muchas veces estas propuestas técnicas exceden el campo de acción de la educación ambiental. Pero un educador ambiental no puede dar solamente buscar compromiso. ¿Compromiso con qué? Es la pregunta que muchas veces no nos hemos hecho la gente de educación ambiental. Si logramos complementar el compromiso a través de la transversalidad más la propuesta, tenemos logro de objetivos y además sostenibilidad. Porque la sostenibilidad, ¿dónde se da? No solamente en los recursos económicos. La sostenibilidad se da desde el punto de vista de compromiso, y esa es la importancia de la educación ambiental. Algo que muchas veces en nuestros espacios, nuestros tomadores de decisiones no han tomado en cuenta. La siguiente, por favor. ¿Por qué no funcionan los procesos de transversalidad? No se tienen claros los objetivos. Tú tienes que conocer cuál es tu papel en el tema. No es lo mismo el papel que tiene un municipio, que tiene un ministerio, ¿no?, o que tiene una comunidad campesina o una comunidad nativa. ¿Cuál es su papel en este tema ambiental? ¿Y cuál es el papel que tiene que cumplir? Y el proceso educativo ambiental tiene precisamente que reforzar este compromiso que tiene, este papel que tiene esta persona o este grupo con este problema. Objetivos poco claros sobre transversalidad. La transversalidad no se logra solamente, vuelvo a insistir, con decir que yo lo hago, sino con tener objetivos. Escasa capacidad de diálogo. La transversalidad significa que varios entramos a un tema y todos trabajamos juntos. Necesitamos diálogo. Y además, cuando yo soy una institución transversal, ojo, hablamos mucho de que el ambiente es un tema transversal. Significa también que las autoridades ambientales tienen que verse a sí mismas como transversales. Y verse a sí mismas y entender que no todo el tema ambiental lo puede manejar una autoridad ambiental. Necesita otros brazos. Y ahí es donde el concepto de transversalidad es tan importante. La siguiente. Hace unos años, en el 2010, escribí esto en una revista chilena y la llamé las 5 etapas de la educación ambiental, ¿no? La primera, creo que una primera etapa de la educación ambiental fue una especie de filosofía. Hablemos, ¿no?, lo importante que es el tema ambiental. Una segunda etapa, cuando quisimos aterrizar más, dijimos, bueno, vamos a hablar sobre temas ambientales, y hablar sobre temas ambientales era educación ambiental. Una tercera etapa, en la cual en muchos países aún estamos, es hacer actividades ambientales.
Educación ambiental es hacer actividades ambientales. Una cuarta etapa en la cual creo que en América Latina todavía tenemos que dar ese salto es la necesidad de generar capacidades para la gestión ambiental. Y ahí es el gran compromiso de la educación ambiental. La educación ambiental todavía no se ha convertido en imprescindible para la gestión ambiental. La gestión ambiental no va a ser efectiva en ningún país si no tiene el compromiso de los actores. Y la única forma de tener el compromiso de los actores es a través de los procesos de educación y comunicación ambiental. No hay otra forma. Esa verdad tan sencilla aún no ha sido comprendida en nuestros países. Y además tenemos también, como educadores ambientales, entender que tenemos que dar estos saltos, generar capacidades en la gestión ambiental, sernos importantes en la gestión ambiental y además introducir, trabajar la transversalidad, lograr compromisos con otros. La última, por favor. Como conclusión, ya que estamos ya con el tiempo, el gran objetivo de la educación ambiental es comprometer, no es sensibilizar como escucho mucho. La sensibilización es una primera etapa. Yo siempre digo en son de broma a mis alumnos, yo no quiero gente que llore por el tema ambiental, quiero gente que haga cosas por el tema ambiental. Y el objetivo de la educación ambiental es comprometer. Y sin transversalidad, sin compromiso, la educación ambiental no sirve para nada. Se queda en la cabeza, se quedan lindas anécdotas, pero realmente no nos da aquello que necesitamos que la educación ambiental tiene que hacer. Cambiar gente, cambiar formas, cambiar métodos, cambiar formas de pensar. Gracias. Muchísimas gracias, entonces, David. Pasamos a la exposición de Adriana Masai Kataoka. ¿Lo pronuncié bien? Es graduada en Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de San Carlos, maestrando en Ecología y doctorado en Ciencias por la Universidad Federal de San Carlos, profesora adjunta en el Departamento de Biología de la Universidad Estadual del Centro Oeste. Es miembro activo del programa de posgraduación profesional en enseñanza de las ciencias y la matemática, coordinadora del programa de iniciación y docencia interdisciplinar de la Universidad del Centro y coordinadora del proyecto de extensión Ecoponto y líder del núcleo de educación ambiental, y es autora de numerosas publicaciones en revistas y otras actividades también en enseñanza, investigación y extensión en el área de educación ambiental. Muchas gracias. Escuchamos. Posso começar? Bien. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre a nossa experiência de um dos projetos, né, que nosso laboratório executa lá na Universidade Estadual do Centro-Oeste, né, no Brasil, no estado do Paraná. Pode passar? Na realidade, esse projeto, né, para quem não conhece, é um projeto dito de iniciação à docência. Será que fica melhor aqui? É um projeto de iniciação à docência do governo federal, né, do Brasil, onde ele apoia os alunos, né, os acadêmicos do ensino superior a entrarem no campo da docência no nível prático, ou seja, trabalharem nas escolas. Então, nós temos, no caso desse PIBID, né, que é chamado PIBID, esse programa, é um programa interdisciplinar que envolve 4 áreas do conhecimento: biologia, geografia, história e letras. E nesse PIBID em especial, nós enfocamos a temática do meio ambiente, que no caso, né, a gente sabe que meio ambiente é um tema complexo, né, que naturalmente exige um enfoque interdisciplinar. Então, nós nos apoiamos, né, na fundamentação teórica da educação ambiental para estar trabalhando essa iniciação à docência com esses alunos desses 4 cursos. Então, os envolvidos no curso são professores do ensino superior como coordenadores, né, dos 4 cursos, os acadêmicos desses 4 cursos e que trabalham diretamente numa escola de ensino fundamental e médio, tendo apoio nessas escolas de supervisores também dessas 4 áreas do conhecimento.
Então, a experiência que eu vou relatar aqui é o processo da construção da interdisciplinaridade por esse grupo, né, de professores do ensino superior, professores do ensino fundamental e médio e os acadêmicos, né, dos 4 cursos já pontuados. Então, a gente se apoia na questão da temática ambiental ser de natureza complexa e, portanto, um tema interdisciplinar. Também na necessidade do ensino formal incorporar essas novas abordagens, porque essas discussões, né, no âmbito da educação ambiental, da complexidade, da interdisciplinaridade, né, que ocorre no meio acadêmico, muitas vezes demora para chegar no âmbito escolar, e a interdisciplinaridade como uma condição indispensável, né, para a efetivação da temática da educação ambiental. Próximo. Pode passar? Então, como eu relatei, né, seriam esses 4 cursos, né, que nós, na realidade, esse programa, né, essa experiência, ainda está em andamento. Né? Então, nós temos só algumas questões, né, para estar discutindo com vocês, dessas primeiras experiências, né, que ocorreram, que começaram a ocorrer nesse ano. Próximo. Então, o objetivo dessa minha fala é relatar, né, esse caminho percorrido por essas pessoas relatadas, né, no processo da construção da interdisciplinaridade a partir de um tema gerador que é meio ambiente. É importante destacar que toda essa experiência ocorre na escola e essa escola também possui algumas particularidades, né, porque essa escola é uma escola do campo. Então, como escola do campo, ela está inserida numa realidade em que a comunidade, né, que frequenta a escola são filhos de agricultores familiares. Então, aí tem outro tema, né, que se aproxima dessa discussão da temática ambiental e da questão da comunidade. Então, nós vemos que é uma experiência de uma comunidade acadêmica, que envolve a comunidade escolar, que está inserida em especificidades em relação à comunidade da escola do campo. Próximo. Então, eu tenho alunos, né, envolvidos nesse trabalho que desenvolvem também projetos de iniciação científica. Então, a abordagem, né, que nós temos nesse trabalho se enquadra em abordagens qualitativas, e utilizando como instrumento a etnografia. Então, esses alunos vão para a escola e possuem um diário de campo, onde eles estão relatando tanto as atividades que eles realizam na escola, quanto a observação em relação às relações que se dão nesse meio escolar, né, entre os alunos, a direção, os funcionários, né, os professores, e a relação entre os pibidianos, ou seja, os nossos alunos de ensino superior, das 4 áreas do conhecimento que são envolvidos. Então, nós percebemos que existem algumas barreiras, né, para a construção dessa interdisciplinaridade. Então, a dinâmica do trabalho tanto se dá na escola, quanto também na universidade. Então, na universidade, se reúnem, existem reuniões gerais, né, com os professores das 4 áreas e os alunos das 4 áreas do conhecimento, onde a gente tem leituras de alguns autores da área ambiental, como o Lef, que esteve aqui, né, fez a fala inicial da abertura, e também nós temos as reuniões específicas por área. Não é? Então, nas reuniões específicas por área, se dá o planejamento das atividades na escola. Então, nós temos a preocupação assim, nós buscamos a construção da interdisciplinaridade, ao mesmo tempo que esse aluno da iniciação à docência, ele não pode também fugir da especificidade da sua área, ou seja, da sua formação. Então, a interdisciplinaridade se dá nas reuniões gerais. E agora a gente está em fase de planejamento das atividades interdisciplinares na escola. Então, uma primeira atividade que nós estamos realizando é um diagnóstico socioambiental da comunidade, né, da escola do campo. Então, nós também saímos dos limites da escola e vamos direto de casa em casa na comunidade para realizar esse diagnóstico. Então, tanto a elaboração do questionário, né,
para o diagnóstico se deu entre as 4 áreas do conhecimento e a aplicação também, todos esses alunos e professores vão em conjunto com a comunidade, também para ouvir a comunidade, né, ouvir quais são os problemas que a comunidade enfrenta, quais são as potencialidades que lá existem, né, e as especificidades da comunidade que interferem diretamente na realidade da escola. Próximo. Bom, vou relatar um pouquinho mais, porque, na realidade, a gente fez uma apresentação rápida, que eu achei que seria bem mais rápido a minha apresentação. Então, que problemas que nós enfrentamos, né, para essa construção? Primeiro, percebemos que a biologia, né, ela é uma área das ciências naturais. Então, tem um enfoque de ambiente muito mais naturalizante, mais biológico, dentro de um paradigma cartesiano, que enfoca a visão positivista do ambiente. Já os acadêmicos da área de história, geografia e letras, né, eles possuem uma outra percepção e uma outra linha, né, eles vêm de uma outra linha epistemológica do ambiente. Então, nós percebemos que, nas reuniões gerais, uma questão que dificulta são essas origens diferentes, origens epistemológicas diferentes, linguagens próprias de cada área, não é? Metodologias diferenciadas de trabalho. Então, essa é a principal dificuldade, né, que nós estamos encontrando. Como que nós estamos superando essas dificuldades, né? Primeiro, com a aproximação das leituras dos textos, né? Assistimos filmes com os alunos e aí realizamos debates, onde cada grupo de alunos e professores trazem a contribuição da sua área, o olhar da sua área para essa questão ambiental num nível mais geral e também para especificidades da escola. E estamos planejando agora, para ocorrer ainda esse ano, um material, né, um produto que seria um material que será construído por todos esses alunos em conjunto com os supervisores, né, os professores da escola e mais os alunos, né, onde a gente vai enfocar, né, tanto a dimensão natural desse ambiente, já que é uma escola do campo, né, eles estão em contato direto, né, com a produção agrícola, e também existe uma flora e uma fauna muito conservada nessas áreas. E também os professores, o professor de história, né, vai trabalhar a questão do resgate histórico, né, daquela comunidade, né, da construção da escola do campo, né, das atividades dos agricultores que ali fazem parte da escola. E a geografia também vai trazer a sua contribuição, e já trouxe com a questão do diagnóstico socioambiental. A partir daí, a gente iniciou a elaboração de um trabalho onde a gente vai ter assim, a visão do professor do nível superior, trazendo a parte biológica, histórica, né, geográfica, e o professor de letras, ele aborda mais a questão cultural, mas também as leituras dos alunos, com desenhos, fotografias, redações, poesias, todos enfocando aquele mesmo ambiente que é da escola do campo, por meio de diversas linguagens. Então, seria isso. Obrigada. Muchísimas gracias, Adriana. Pasamos entonces a la siguiente expositora, Vanessa Hernández Caporlingua y compañeras. Aquí no tengo el nombre de las demás expositoras, así que les rogaría que cada una se presente. Vanessa es posgraduada en Derecho en la Universidad Federal del Río Grande, ha hecho una especialización en Derecho Civil e Empresarial, es maestrada y doctoranda en Educación Ambiental en la Universidad Federal de Río Grande, es profesora e investigadora en la Facultad de Derecho del Programa de Posgraduación en Educación Ambiental en la Universidad Federal de Río Grande, es líder del grupo de investigación Derecho y Educación Ambiental y también es autora de numerosas publicaciones sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, aquí tenemos una presentación
dividida en 3 expositoras. Así que, bueno, muchas gracias y adelante entonces. Tiene la palabra. Olá, olá a todos. Talvez vamos falar em português, mas espero que na parte do debate nós possamos, quem sabe, esclarecer algumas dúvidas que possam ter sido geradas pela língua, tá certo? Eu sou a Vanessa, esta é a Thaisa, graduanda em Direito, também do Brasil, e aqui está a Grace, que é doutoranda em Educação Ambiental. Bom, eu vou iniciar, então, a falar, né, nessa sala de interdisciplinariedade e falar, então, de como o direito e a educação ambiental se conectam, né, são necessários tanto o direito para a educação ambiental como a educação ambiental para o direito, a fim de que nós possamos pensar na mudança, né, no câmbio de paradigmas para a justiça brasileira. Por favor. Entonces, yo voy a presentar nuestra ubicación. O que sobre hablar en español, hablaré en español. Entonces, en sur de Brasil está ubicada la Universidad Federal de Rio Grande. Yo soy Grace, doutoranda e orientanda de professora Vanessa. Então, este trabalho ele teve origem na tese de doutorado da professora Vanessa, que foi defendida em janeiro de 2010, lá no programa, né, de pós-graduação da FURG. E a tese defendida foi de que o operador jurídico tem consciência ambiental, né, para proferir as suas decisões, então, baseadas na compreensão, né, que ele tem de meio ambiente, enquanto um conjunto de relações entre seres humanos, sociedade e natureza. A partir dessa tese defendida, né, fica a pergunta: a conexão entre o direito e a educação ambiental pode proporcionar cambios de paradigmas en la justicia brasileña? Então, a justificativa deste trabalho se encontra na Constituição Federal Brasileira, que tem um capítulo específico, 225, que trata do direito ao meio ambiente para todos os cidadãos brasileiros. Dessa forma, como é que a gente faz a conexão entre a educação ambiental e o direito? A educação ambiental ela tem, né, como fundamento educar para a consciência ambiental desse julgador, né, garantindo o direito constitucional do cidadão brasileiro e também por meio da transversalidade, que é um dos temas dessa mesa. O direito, né, por seus fins e objetivos, ele tem características, né, de estrutura organizativa e acesso à justiça para efetivar, então, essa cidadania participativa nos campos de conhecimento dos quais a gente está falando, direito e educação ambiental. Seguinte. Dessa forma, se sabe que a educação ambiental é um processo de aprendizagem, né? E vai gerar diferentes produções de significado no operador jurídico. Dessa forma, esses significados eles vão emergir a partir da apropriação dos saberes ambientais para compreensão e resolução dos conflitos os quais o operador jurídico confrontar. Leff afirma que o processo educacional auxilia a formação de novos atores sociais, capazes de conduzir a transição para um futuro democrático sustentável. Portanto, essa seria uma das características, né, do operador jurídico. E sabe-se também que a degradação ambiental é um problema mundial e talvez o mais transnacional. Portanto, essas mudanças de comportamento são urgentes, né? Definidoras de questões e problemas ambientais que precisam de políticas voltadas para a crise socioambiental. Pode passar?
por favor. Bom, então, aqui eu passo a falar rapidamente sobre o caminho da investigação, né, o processo de pesquisa, como pensar, como compreender essa necessidade de olhar, de levar a educação ambiental para os operadores jurídicos, para aqueles que, em última instância, vão decidir os conflitos ambientais, que nós não conseguimos resolver em um consenso. Então, pensar que esta pessoa, esta persona que irá decidir, ela precisa ter uma consciência ambiental com características da educação ambiental, né? Eu posso citar algumas aqui, como emancipação, complexidade, justiça ambiental. Então, são categorias que precisam estar claras na hora de decidir os conflitos ambientais. Posso até dizer conflitos socioambientais. Então, este primeiro passo, né, relacionando processo, ato decisório e juiz, julgador, importante para pensarmos neste julgador, neste decisor. Por favor, segundo. Bom, e também, né, num segundo momento, é importante que conheçamos os conflitos ambientais ou socioambientais que nós estamos tratando na realidade. Então, nós precisamos perceber esta complexidade, esta interação de fatores que geraram esse conflito, né? Naquela localidade, a comunidade, os seus saberes, os seus conhecimentos. Então, investigar este conflito ambiental relacionando com a educação ambiental, uma educação ambiental transformadora, crítica, reflexiva, problematizadora, é importante para que possamos, então, obter decisões que possam mudar paradigmas. Por favor. Bom, um outro aspecto importante, que seria o terceiro passo da investigação, então, seria realmente investigar, pesquisar que decisões nós temos, não é? O que vem sendo decidido em determinado município, província, em determinado lugar. Então, investigar, buscar em julgados, foi o que foi feito, como elas são feitas, o que fundamenta, quais são os seus motivos. Por favor, pode passar. Então, um corpo de pesquisa que foi no ano de 2007 até primeiro semestre de 2008, foram 136 julgados. Então, foram julgados que enfrentaram questões ambientais, né, as principais questões ambientais do Rio Grande do Sul, lá no Brasil, sul do Brasil. Por favor. Por favor, mais um. Então, eu analisei, olhei para todos esses julgados e utilizei uma metodologia chamada análise textual discursiva. Então, eu recortei todos os julgados, né, as partes que interessavam para a educação ambiental, e aproximei esses julgados. Então, dos 136, eu fui recortando semelhanças, e aí eu fui reorganizando todas as motivações. Então, para chegarmos a uma consciência ambiental como fonte de uma decisão, né, de uma sentença transformadora, eu achei vários pontos que conduzem a essa decisão de cunho jurisprudencial, educador, paradigmático. Ação política conjunta, ação tipificada na lei, e aí estão, né, todos os recortes principais que chegaram à consciência ambiental e à sentença transformadora. Por favor.
Bom, então, como principal resultado, né, nesta conexão entre o direito e a educação ambiental, é de que, se nós não tivermos julgadores decidindo de forma consciente, nós não teremos realmente uma resolução de conflitos com justiça ambiental. Se nós não tivermos pessoas que possam refletir, que possam estar contextualizadas lá na sua região, lá na sua comunidade, nós não teremos decisões satisfatórias, podemos assim dizer. Então, a partir desse resultado maior, eu sou professora da universidade, na Faculdade de Direito, lá na FURC. Então, eu trabalho com os futuros operadores jurídicos. E, a partir de 2010, então, eu tenho trabalhado em grupos, em projetos, de forma a promover essa conexão entre o direito e a educação ambiental. Por favor. Bom, agora eu vou apresentar um pouco dos projetos que a gente desenvolve na universidade, alguns deles. E esses projetos eles estão dentro do grupo de pesquisa Direito e Educação Ambiental, que reúne professores e alunos da graduação e da pós-graduação, mestrandos e doutorandos em educação ambiental, e com uma formação bem interdisciplinar. Temos pessoas do direito, da biologia, da geografia, sociologia, então de vários ramos, todos num mesmo ponto comum, que é essa ligação entre o direito e a educação ambiental. As duas linhas de pesquisa do grupo é a consciência ambiental do operador jurídico e direito e educação ambiental. Seguinte. Pode passar. Anterior. Bom, sem problemas. O primeiro projeto... Pode deixar. Sim. O primeiro projeto é a consciência ambiental do operador jurídico e a educação ambiental transformadora. E a gente tem como principal objetivo desse projeto investigar os problemas locais e ver como que eles estão sendo tratados na cidade, né, no estado, para saber como que os operadores jurídicos estão tratando essas questões. Esse primeiro projeto ele resultou na publicação de um livro, que é aquele ali que está na foto, que é Direito e Educação Ambiental, que são vários artigos dos integrantes do grupo. Seguinte. Eu vou falando enquanto aparece. O segundo projeto é a Estação Ecológica do Taim, onde a gente fez uma pesquisa numa estação ecológica que fica no extremo sul, e que em 2000 a gente teve no Brasil publicada o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, uma lei exclusiva para isso. Então, esse projeto teve como objetivo verificar se a lei e a jurisprudência, as decisões judiciais, elas são suficientes para garantir aquilo que está na lei, né? Se sozinhas se consegue isso. Se fez uma pesquisa na legislação, na jurisprudência, se fez uma saída de campo. E o resultado que se teve é que o direito sozinho ele não tem o condão de solucionar todos esses problemas e garantir isso que está na lei, né? Então, essa conexão entre o direito e a educação ambiental, ela se faz necessária porque o operador jurídico, seja ele o julgador ou até mesmo os estudantes de direito e todos os outros que a gente chama de operador jurídico amplo senso, eles não são só aplicadores da letra fria, não, a gente não estuda só isso, mas também educadores ambientais a partir de suas atitudes, de seus atos capazes de transformar a realidade. E o último projeto que eu apresento aqui é Reconstruindo Modos de Fazer e Pensar a Educação Ambiental como Condição de Benefício do Processo Penal de Pescadores Artesanais. Esse projeto ele trabalha principalmente com pescadores ambientais e que foram autuados, né, que estão respondendo um processo por cometerem pequenos crimes ambientais. Então, esse processo ele é suspenso, esse processo para, e eles participam de um curso de educação ambiental, né? E a gente busca, com esse curso, empoderá-los, trazer um pouco de conhecimento, capacitá-los diante da realidade que eles vivem, para ver um diálogo deles para nós e a gente com eles. E aí eles não vão ter esse processo, não vão ter antecedentes criminais, esse processo fica suspenso desde que eles participem desse curso de educação ambiental.
Então, para finalizar, né, a continuidade da pesquisa, que teve origem na tese, ela tem demonstrado, através de seus diversos projetos, eu só apresentei alguns deles, né, demonstra que a conexão entre o direito e a educação ambiental ela é necessária, buscando uma transformação da consciência ambiental dos operadores jurídicos num processo contínuo de revisão de paradigmas, no sentido de efetivar a justiça brasileira por uma sociedade sustentável nas suas compreensões e atitudes. Graças. Muchas gracias. Pasamos entonces a la última expositora y posteriormente al espacio de preguntas. Entonces, le damos la bienvenida a Teresa Salinas Ganero. Ella es magíster en Administración de la Educación de la Universidad de Lima, profesora de Física de la Universidad Ricardo Palma en la Facultad de Ingeniería en Perú, cursos de posgrado y dio cursos de posgrado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED Madrid, es profesor visitante en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Universidad de Barcelona, directora ejecutiva del Instituto Peruano de Pensamiento Complejo Edgar Morin de la Universidad Ricardo Palma, es directora ejecutiva del Centro Regional de Competencias en Educación para el Desarrollo Sostenible en Lima, es afiliada a la Universidad de las Naciones Unidas, exdirectora fundadora del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Tecnología y es coordinadora en el Perú del proyecto Alfa Uso +1 de mejora de pertenencia y calidad de la educación de las ingenierías de las universidades de América Latina. Gracias, Teresa. Entonces pasamos a escucharte. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación y realmente es muy grato para mí compartir con tantos hermanos latinoamericanos que nos visitan. Bienvenidos al Perú y gracias por compartir sus experiencias y también por todos los colegas peruanos que vienen de todo el país. La experiencia que voy a compartir con ustedes tiene que ver con una experiencia formativa en la selva del Perú, biodiversidad y saberes interculturales. Los puntos más o menos que quisiera compartir con ustedes es por qué un diplomado en biodiversidad y saberes interculturales, cuál es la situación que somos, hacia dónde vamos, cómo pensamos el mundo, volver la mirada hacia nuestros orígenes y me faltó un punto que es justo los alcances de la experiencia. Ha sido un reto entrar la información en la plantilla. Estas son algunas preguntas que nosotros planteamos para indagar sobre ese diplomado. ¿Por qué un diplomado de este tipo? ¿Cuáles son los ideales del progreso que enarboló la modernidad? ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? ¿Qué marcos filosóficos, epistemológicos, didácticos, pedagógicos pueden sustentar una educación pertinente, formar ciudadanos del conocimiento, formar ciudadanos para un desarrollo sustentable? Los modelos que desarrolló la modernidad, ¿no?, nos han llevado a estas crisis de civilización y a una multicrisis a nivel mundial que pone en peligro la supervivencia de la especie. Los marcos filosóficos del pensamiento cartesiano separaron las ciencias naturales de las ciencias sociales, ¿no? Y por lo tanto invisibilizaron toda la complejidad de los fenómenos sociales, naturales que subyacen las estructuras de nuestro mundo, de nuestra relación con la naturaleza. Se construyó un mundo insostenible, ¿no?, una racionalidad instrumental del poder y la ganancia que realmente está minando nuestras sociedades. Se requiere una reflexión con conciencia, ¿no?, con lealtad a la vida, con compromiso, con una transformación de la conciencia, como decían los colegas que me han antecedido, porque de lo contrario no hay salida, ¿no?, de poner nuestros egoísmos, esa forma, dice Morán que el hombre tiene esas dos relaciones de sapiens demens, ¿no? Entonces, a través de la cultura y la educación, desarrollar todo lo sapiens e ir disminuyendo todo lo demens que nos subyace a nuestra condición humana. Cómo es nuestra percepción del mundo, cómo está constituida la vida,
¿Cómo pensamos el mundo? La educación dominante, ¿no?, que va a permear todo nuestro modelo mental, porque pues no solo miramos con los ojos, ¿no?, fundamentalmente con el modelo mental, nos lleva hacia una visión fragmentada del mundo, de verdades absolutas, un lenguaje lineal en la descripción del mundo, una ceguera cognitiva frente al conocimiento. Necesitamos cambiar ese paradigma de pensamiento hacia un pensamiento que vaya más con la trama de la vida, con la naturaleza de la vida, con lo que subyace en nuestra existencia, una visión compleja del mundo que maneje la incertidumbre, que en un lenguaje circular tan propio, ¿no?, de las culturas ancestrales, y educarnos en la percepción de la complejidad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, para hablar de sostenibilidad o de sustentabilidad, necesitamos tomar conciencia que el problema no solo es, que es muy importante, ¿no?, el cuidado del medio ambiente, sino es la transformación de la conciencia. Es el hombre, a través de su modelo mental y de su pensamiento, que ha creado la insostenibilidad. Entonces necesitamos una revolución de la conciencia, un cambio en la razón instrumental hacia una razón ética, ¿no?, de compromiso con nosotros mismos, con la sociedad, con la naturaleza, una nueva forma de construir conocimiento. Necesitamos una educación no lineal, transdisciplinar. Necesitamos practicar y trabajar desde estos enfoques que nos plantea Morán, ¿no? Los conocimientos, la gran sorpresa del siglo que nos antecedió, el siglo XX, ¿no?, del cual nosotros hemos sido ciudadanos, fue que todos nuestros conocimientos no son suficientes, que realmente no conocemos. La mecánica cuántica va a revolucionar, ¿no?, nuevamente las bases del saber. Y entonces el cambio climático no lo podemos enfrentar desde una ciencia mecanicista, ¿no? El mundo no funciona como una máquina. Hay demasiada incertidumbre y los conocimientos, nuestra percepción del mundo es muy limitada. Necesitamos enseñar la condición humana, la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, la comprensión y sobre todo la ética. Necesitamos una metamorfosis individual que parta de nosotros mismos, una metamorfosis social, una metamorfosis en nuestra relación con la naturaleza. Por eso nos respondíamos, ¿cómo poder contribuir a esta metamorfosis? ¿Qué vías?, ¿no? Y una de las reflexiones es esa, volver la mirada hacia nuestros orígenes. ¿Cómo es que las culturas que poblaron la zona de los Andes centrales pudieron criar toda esa biodiversidad, ¿no? Porque es en esa relación, ¿no?, medio, naturaleza, sociedad, individuo, naturaleza. El diplomado que nosotros hemos desarrollado justamente fue un semipresencial orientado a un ejercicio transdisciplinar del diálogo de saberes, referido a la diversidad biológica y cultural, mediante conferencias, debates, conversaciones, trabajos grupales. Los objetivos eran dotar a líderes comunitarios, docentes, técnicos. La cooperación alemana, GIZ, venía desarrollando un trabajo en la región San Martín y observó que uno de los principales problemas era que no había un diálogo entre las comunidades y los técnicos. Y los técnicos querían entrar a ultranza con los conocimientos universitarios sin reconocer los otros conocimientos y sin entender la dinámica de los ecosistemas. La vida en los Santos Centrales, fíjense, cerca de 20.000 años de crianza. Para los andinos, el mundo es una totalidad viva, construida por la pluralidad ecológica, la condición humana multiétnica y esa relación entre los diferentes niveles, ¿no? La parte espiritual, las deidades, el mito, que subyacen a nuestra propia condición humana. Se caracteriza por el diálogo, el respeto y la reciprocidad entre comunidades. Desde la universidad, nosotros planteamos una ciencia con conciencia ecológica, comprometida con esa triada individuo, sociedad, naturaleza,
¿no? Que nos sirva para un desarrollo local global, para la ciudad, para el hábitat, ¿no? Para revitalizar el mundo rural. Una ciencia que se nutra y actúe desde la interacción de los saberes y el buen vivir de nuestros pueblos originarios. Planteamos dentro del marco epistemológico el diálogo transdisciplinar de saberes, que no es sino una conversación entre cosmovisiones, una conversación entre diversos sistemas del conocimiento, ¿no? Para buscar esas vías regeneradoras de la humanidad, la interculturalidad, el pensamiento complejo, desde un pensamiento religante, ¿no? Dialógico, recursivo. Esto era lo que nosotros pensábamos que debían lograr los egresados al culminar su diplomado, ¿no? Y toda una serie de competencias que produció un cambio de paradigmas, justamente, un proceso de diálogo reflexivo, ¿no? Las prácticas trabajadas desde los aspectos fenomenológicos. Las principales dificultades fueron las limitaciones económicas, es increíble, pero lo llevamos adelante con el apoyo de la cooperación internacional, a pesar que el gobierno regional estuvo participando en la gestación del proyecto. Al momento de la ejecución y de los gastos tuvimos que liar con todo ese trabajo, era un reto, pero creíamos que era la vía. Sobre todo las dificultades, fíjense, la brecha oralidad, textualidad de las comunidades indígenas, que no es un problema, ¿no? Para muchos autores en el marco de la complejidad, el lenguaje simbólico, la oralidad, son muy pertinentes en el marco de la construcción de conocimientos también pertinentes, ¿no? Mientras que toda la ciencia basada, ¿no?, en una visión más analítica es por lo general descontextualizada. Hay radica la importancia de juntar estas dos vertientes. Nuestros principales logros fue poner en práctica una indagación compleja, transdisciplinar y fenomenológica, ¿no? Fue un reto muy grande porque íbamos contracorriente, inclusive ustedes saben, el ingreso a las comunidades no es muy fácil, hay que tejer puentes con ellos y ellos por supuesto tienen muchas razones para sentirse esquivos, para al inicio mostrar mucha desconfianza. Se tuvo que construir puentes de acercamiento, son gente maravillosa, con una capacidad de dar, de compartir muy grande, y creamos estos espacios de diálogo a través de las experiencias, ¿no? Partimos de las vivencias de ellos, la postura del reconocimiento, fíjense, hubo un nivel de articulación local-global, cómo trabajar todo esto que en el marco de la globalización que vivimos es muy importante, la construcción de una comunidad epistémica también local-global. Logramos articular un equipo de profesionales también que vienen trabajando sobre estos temas en la región, los sabios y las sabias de las comunidades quechuas, especialmente en Lamas, y logramos articular todos en mesas de trabajo y partir de las experiencias de ellos. Los profesores no era fácil establecer, pero sin embargo logramos establecer estos puentes que permitieron trabajar desde las prácticas de ellos. Aquí unas fotografías donde se establecieron los puentes, el compartir con la comunidad. Aquí estamos con las guarmicumas, aquí estamos en la clausura, fíjense, con la participación total y el involucramiento de la comunidad. Quiero también expresar mi agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias a los expositores, a ustedes por su atención. Gracias entonces al respeto que han tenido los ponentes, hemos tenido ahora un buen intervalo, digamos, para poder realizar preguntas y responderlas con comodidad, digamos, sin estar demasiado apurados. Así que aquellos que tengan preguntas, comentarios, nos los van acercando para que cada uno de los participantes entonces pueda responder.
A ver, un favor, para que puedan pedir el micro. Acá María Alejandra nos va a ayudar justamente a pasar el micro, de manera de que también sus preguntas quedan grabadas y registradas para la posterior sistematización de esta experiencia. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Raúl Oscomaita Flores, yo represento el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, en Puno. Mi pregunta es, más allá del marco teórico, y muchas veces siempre se han intentado reflexionar o tal vez teorizar mucho, pero cuando hablamos del medio ambiente estamos en constante relación con la naturaleza, con el medio ambiente. ¿Y cuál sería la propuesta, cuál sería la vía de tener el cuidado del medio ambiente? Ese es uno. Dos, han mencionado que la sabiduría ancestral, o a través, recuperando la sabiduría ancestral, es posible también mantener el equilibrio con la naturaleza o con el medio ambiente. ¿Cuáles serían? Disculpa, ¿estás refiriendo las preguntas a alguno de los expositores en particular? O me gustaría para los 3 o 4. Bueno, trataremos de ser lo más breve posible. Yo quiero simplemente hacer una acotación muy chiquita. Yo creo que esa es una pregunta que quizás, cuando preguntaste cuál es la vía para el cuidado del medio ambiente, creo que esa es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, de lo que hacemos. Es una pregunta bastante amplia la que haces, pero yo nuevamente devolvería la pregunta a ti, o sea, realmente qué es lo que creen que pueden hacer ustedes para cuidar el medio ambiente desde la comunidad de ustedes y de lo que cada uno de nosotros podemos hacer nosotros. Hay un concepto que se llama, y que tiene que ver con el tema de educación comunitaria y el concepto de ciudadanía ambiental, ¿no? Que es no solamente poder reclamar tus derechos y deberes, sino tener el comportamiento ambiental que la comunidad te demanda. Es decir, mi comportamiento ambiental en lo que yo hago tiene que ser en función de lo que yo hago. Yo tengo un dicho que siempre lo repito a mis alumnos, ¿no? Si en este mundo cada uno de nosotros hiciera lo que tiene que hacer, simplemente, no te pido nada más, solamente haz lo que tienes que hacer, el mundo sería completamente diferente. Creo que en temas ambientales es un tema que debemos también saber aplicar desde el punto de vista de ciudadanía. Cada uno de nosotros tiene una tarea ambiental que tiene que cumplir desde lo que hacemos todos los días. Y creo que la vía para el cuidado del medio ambiente es que cada uno de nosotros asuma eso que le toca hacer del tema ambiental. El tema de interculturalidad, creo. Nos preguntaba cuáles eran esas vías para cuidar el medio ambiente, ¿no? Yo también me uno a la propuesta de David, y tal como les he manifestado en mi exposición, uno de los temas centrales es que necesitamos tomar conciencia, ¿no?, de que el problema de la sostenibilidad no es un problema que está fuera, ¿no?, del individuo, ¿no? El problema de la sostenibilidad empieza en el paradigma mental que tenemos, de cómo interactuamos, de cómo pensamos el mundo, de cómo entendemos el mundo. Por eso que para nosotros el tema central es la revolución del pensamiento, la revolución de la conciencia. Es ahí uno de los temas vitales. Nosotros creemos que el hombre, desde el pensamiento mecanicista, cree que es el dueño del mundo, ¿no? Pero el golpe que la civilización comienza a tomar conciencia a finales del siglo pasado, las últimas 3 décadas, es precisamente que nosotros no somos los dueños del mundo, que ni siquiera tenemos, a pesar de todo el desarrollo del conocimiento científico, ¿no?, de toda la tecnociencia, no podemos controlar el clima, que no entendemos una serie de procesos de la naturaleza y que de las 11 dimensiones que tiene el mundo, pues nosotros vemos 3 y que todavía no entendimos mucho, en realidad, la naturaleza y el devenir del tiempo, ¿no? Entonces, el hombre realmente
es una parte muy pequeña de la naturaleza y tiene que tomar conciencia que no puede destruir la naturaleza, que no existe un sistema de conocimiento, ¿no? Nosotros los peruanos lo hemos sufrido mucho porque la imposición del conocimiento occidental desde la colonia, ¿no?, invisibilizó todos los otros conocimientos. Pues los incas no te panaban cráneos al paso, ¿no? Ese es un conocimiento científico. Y les cuento una experiencia. Yo era directora en Concitec del programa de socialización de la ciencia y habíamos hecho un foro que decía Ciencia y Tecnología Andina. Y realmente tuve a la academia que por poco me linchan, ¿no?, que no había ciencia andina, que no había conocimiento, bueno, conocimiento sí, saberes, ¿no?, pero es que los saberes no son menos que la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Por eso que el marco epistemológico de la complejidad, ¿no?, que es la ciencia pertinente para el siglo XXI, porque ahora que sí nos convencimos que no podemos manejarlos ni predecir los climas y que el clima no es un reloj al que podemos nosotros manejar, ¿no?, entonces vemos que hay otros sistemas de conocimiento que hay que validar, ¿no? Y este es nuestro afán, nuestro trabajo, ¿no?, validar los otros sistemas de conocimiento en un diálogo intercultural, ¿no?, con respeto, con paridad. Y esta fue una experiencia única, que la universidad reconociera a los sabios y a las sabias andinas, ¿no?, de la región donde estábamos trabajando como portadores de conocimiento, ¿no?, y que pudiéramos sentarnos en una mesa, ¿no?, a dialogar sobre los conocimientos que cada cual tenía, sin que unos prevalezcan sobre los otros, ni que uno pretenda imponer su visión del mundo sobre la de los otros, ¿no? Cada cual tiene una forma y todas las visiones del mundo son válidas. Y no hay verdades absolutas. Y la única posibilidad de acercarnos a lo real, que es muy diferente de la realidad, que es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Nosotros no conocemos, no vemos. Y a pesar que de nuestros elementos matemáticos y que podemos estudiar el macro, el micro, aún hay mucho, ¿no?, por definir. Entonces, uno de los temas centrales es partir con humildad de que lo que sabemos es muy poco, ¿no? Si uno conoce a los nobles, entre más sabia la persona, es más consciente de lo poco que sabemos como humanidad. Entonces, tenemos que reconocer y validar los otros sistemas de conocimiento. ¿Cuánto conocimiento se ha perdido en el Perú? ¿No? Y la lógica, ¿no?, la epistemología en que construyen conocimiento las comunidades indígenas, ¿no?, es justamente mucho más pertinente a la realidad, al contexto social, al contexto natural, que es la que nosotros practicamos desde la occidentalidad, desde los libros y desde la idea que nos hemos creado en los libros y en los métodos de la vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es vital, tomar conciencia de eso es vital, ¿no?, para a partir de ahí iniciar esas metamorfosis que nosotros necesitamos. Yo quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos al 6º Congreso de Complejidad y Transdisciplinariedad y al primer Congreso Peruano de Pensamiento Complejo y Ciencias de la Complejidad, que vamos a desarrollar el 23, 24 y 25 de octubre en la Universidad Ricardo Palma, ¿no?, donde nuestros temas es justamente, y tendremos un foro virtual al que también los invito a participar, sobre esos marcos filosóficos que deben constituir la educación de este siglo, ¿no? ¿Qué políticas se deben dar desde el Estado? Y este congreso es un foro excelente, ¿no?, para que los peruanos, con el apoyo de todos los amigos y todo el talento que se ha dado cita de América Latina y de otras partes del mundo, pensemos en políticas de Estado, ¿no?, que realmente hagan una educación pertinente, ¿no?, desde la vida y para la vida.
Para complementar o que a professora falou, várias epistemologias ecológicas, então o respeito a esses saberes diversos sobre o meio ambiente. Isso pensando um lado um pouco mais teórico, no lado prático, é pensarmos as leis que governam um país. E as constituições latino-americanas hoje têm sido um modelo, têm sido marcantes. Se eu posso citar não só a brasileira, mas a equatoriana, a Constituição da própria Nicarágua, Bolívia. As leis estão ali para que sejam observadas. São elas que prevêem os direitos fundamentais de todos nós. E nessas constituições nós encontramos, sim, o respeito aos saberes tradicionais. E ali nós temos as comunidades com diversos dispositivos, artigos, resguardando esses direitos. Precisamos colocar em prática. Muchas gracias. Vamos a hacer aquí una aclaración. Haremos 2 o 3 preguntas en conjunto, o sea, juntas, y luego cada uno, lo que pediría es que digan a qué expositor se la están refiriendo, y brevemente entonces cada uno lo va a ir respondiendo, digamos, como para optimizar un poquitito más el tiempo, ¿sí? Aquí hay una, allí hay otra, no sé si hay otro micrófono. ¿Así? Bien. Por favor, preguntas lo más concisas posible y a qué expositor, y también solicito a los expositores entonces que sean lo más conciso posible en las respuestas para que todos tengan oportunidad, o por lo menos la mayoría, de expresarse. Buenos días, mi nombre es Concepción Anco Mamani, vengo de la región Cusco, de la ceja de selva cusqueña. Mi preocupación es cuando se toca la interdisciplinaria, de que no se está pudiéndose quizás incluir a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en la zona que vivimos allí tenemos una distorsión demasiado fuerte de las señales de comunicación, donde enfocan solamente temas de ciudad. Nuestros hijos ir a la escuela vienen con un concepto muy diferente, desvalorando lo que nosotros hacemos en la área del campo, inclusive desconociendo. ¿Por qué? Porque ahí en las localidades donde están las escuelas se ha cambiado totalmente la visión de nuestros hijos. Por eso yo rogaría que se pudiera incorporar en todas las instancias posibles de que los medios de comunicación nos ayuden a que orientar a nuestros hijos. De lo contrario, todo este esfuerzo creo que no vamos a poder avanzar. Gracias. Bueno, creo que más un comentario que alguna pregunta, o alguno de los expositores quisiera agregar algo. ¿Sí? Brevemente, por favor. Uno de los temas fundamentales y que realmente no se aborda en toda su dimensión es que la educación no solo es la educación que se da en el colegio, la educación sistematizada. Existen los espacios formales, los no formales, ¿no? Y el tema de los medios de comunicación es un tema muy álgido en el Perú, ¿no? Como dice, no solamente que se excluyen todos los conocimientos y las prácticas de un sector importante de la población, sino que inclusive la pobreza cultural y la pobreza educativa es peor que la pobreza económica. Que yo creo que es un tema muy importante que en ese Congreso se debe ver, y debe haber políticas de Estado para regular, ¿no?, lo que se publica y regular el contenido educativo. Yo creo que esa es una cuestión de dignidad, ¿no?, de respeto a la ciudadanía. Muchos periódicos tienen un nivel cultural que realmente afecta, y yo no sé si les pasa mucho, uno se siente golpeada moralmente con esos periódicos. Bueno, yo mismo he roto las reglas, perdón. Aquí tenemos una pregunta que habían levantado la mano anteriormente. ¿Está el micrófono por ahí? Aquí. Entonces hacemos 2 o 3 preguntas más
conjuntamente y luego los expositores responderán. Muchas gracias. Soy María Dolores Boada, trabajo en el Ministerio del Ambiente del Ecuador. Bueno, yo quiero felicitar en primer lugar a todos los panelistas. Creo que es un tema que ha sido abordado de una manera complementaria, diría yo, partiendo de un enfoque conceptual que lo presentó David, y luego los demás expositores con unas experiencias muy interesantes para la aplicación de la interdisciplinaridad. Pienso que la transversalidad es un tema bastante complejo y que en educación fundamental constituye el enfoque central de nuestro trabajo, o sea, cómo llegar a esa transversalidad, que es una característica fundamental de la educación ambiental. En realidad, para todos tendría algunas preguntas, algunas inquietudes, pero quisiera concentrarme con la doctora Teresa Salinas para preguntarle sobre la experiencia del diplomado. Entiendo que es un diplomado que está como parte de la educación formal. Los participantes en el diplomado fueron estudiantes de varias carreras, fueron convocados por la universidad. El diplomado es un nivel de posgrado en el Ecuador y seguramente lo es así en el Perú. Y cuando hablaba de los estudiantes, aquellos que no son indígenas, la dificultad de que ellos asumieran o reconocieran los conocimientos ancestrales, bueno, me gustaría mucho, le agradecería que nos dé una explicación un poco más detallada sobre esta experiencia y los principales resultados, impactos. Tal vez es una primera experiencia, va a haber continuidad en el diplomado. Gracias. Bien, ¿o había otras manos levantadas? ¿También alguna pregunta más? Por allí y allí. No sé si nos da el tiempo para todas las preguntas y para responderlas. Tenemos escasos 5 o 7 minutos, así que pediría que fueran lo posible preguntas muy puntuales y también solicito entonces a los expositores que respondan también lo más concretamente posible. Muy buenas tardes. Le habla el profesor, aparte soy biólogo de la ciudad de Arequipa. Permítame, profesora, utilizar lo que usted textualmente ha mencionado, y es muy interesante esta parte, ¿no? Habla de la transversalidad, que es la sumatoria del compromiso más la propuesta. Si nosotros esto lo llevamos a una realidad, nace la pregunta y me digo, para conocer el medio ambiente, ¿lo puedo realizar a través de 4 paredes, a través de un aula? Sabiendo que el área de CTA maneja diferentes escenarios. Si tomamos el término compromiso, para que se produzca este cambio de actitud, ¿no? Tengo que vivenciar. Si no lo voy a vivenciar, simplemente no voy a cambiar de actitud. Y si no cambio de actitud, no hay compromiso. Por lo tanto, no hay una propuesta y no se va a dar la transversalidad. Es factible, entonces nace la pregunta, es factible en nuestro medio, en nuestro contexto, en nuestra realidad, que se siga trabajando como se está trabajando, ya que yo vengo de las provincias y es nuestra realidad que en 4 paredes se está dictando las clases necesarias. Gracias. ¿Una pregunta más? Sí. Buenos días. Soy el profesor Juan Chumbislia de la región Madre de Dios. Y mi pregunta puntual es, tomando nuevamente lo que dijo aquí el colega sobre la transversalidad, que según la doctora nos debe de involucrar a todos, a ricos y pobres. Y en este espacio del planeta, los que menos contaminamos somos los pobres, y los ricos son menos cantidad, pero contaminan más, siguen inventando tecnología, siguen destruyendo el medio ambiente. Entonces, ¿qué hacer para que esa transversalidad sea funcional con ese espacio reducido que es tan insensible? Gracias. Una última pregunta y aquí cerramos la ronda entonces. Mi nombre es Raúl Mezquita.
trabajo en la región Pasco, profesor de biología. Sabemos que la transversalidad se realiza o se está queriendo introducir dentro de lo que es la educación básica regular, pero ¿cómo se debe tratar dentro de lo que es la educación superior? Dado que únicamente se deja a la parte básica, pero no en la parte, llamémosle, profesional. No sé si haga un planteamiento de política de parte suya, de tal manera que se generalice esto en la forma transversal en todas las disciplinas. Gracias. Bien, disculpen que insista, pero solicito brevedad en las respuestas, que sean concisas. Nos queda muy poquito tiempo y nos falta hacer un cierre, así que le doy nuevamente la palabra entonces a los participantes para que respondan a las preguntas. Para responder a la colega de Ecuador, en realidad era un reto, ¿no? Hablar de un diálogo de saberes justamente implica poner varios saberes en juego, ¿no? Entonces la convocatoria se hizo a técnicos, a profesionales, a estudiantes de la región y también, por supuesto, se incorporaron profesores de la universidad. Entonces se abordaban los temas, ¿no? Desde la práctica desde la práctica de los indígenas, ¿no? Y también desde la cosmovisión occidental, de tal manera que se ponían en juego, ¿no? Estas dos corrientes del conocimiento, y era curioso porque cada cual tenía su propia lógica, inclusive para abordar el tema, ¿no? Mientras que un alumno, un participante de la universidad abordaba siempre con su marco introductorio, ¿no? Ellos van siempre desde la práctica hacia sus conclusiones, ¿no? Era realmente toda una experiencia que hemos trabajado. El tema era la validación, porque acá también el diplomado es un curso de posgrado, ¿no? Entonces, ¿cómo validar, ¿no?, la participación de los profesores indígenas en el marco de este diplomado, ¿no? Entonces se constituyó un consejo académico, ¿no?, para que el consejo académico realice la validación de las personas que son portadores de este conocimiento, ¿no? Y sí, fue duro en la universidad porque existen disposiciones muy duras, ¿no? Pero si la universidad no se abre a la sociedad, si la universidad no va a cuestionar sus paradigmas, entonces no podríamos hablar de diálogo de saberes. Hablar de diálogo de saberes significa cambiar de paradigma, si no, no puede haber diálogo de saberes. No sé si… Es nuestra primera experiencia. Estamos en eso y además este diplomado se hizo con el apoyo de PENUMA, todo con la idea de poder replicarlo en diferentes partes del Perú y compartir la experiencia. Tuvimos en el diplomado gente que vino de Colombia, de otros países. Habían médicos, filósofos, una experiencia muy rica. Estamos preparando la publicación, así que encantada de poder compartir con todos ustedes en otros espacios. Como les reitero la invitación al Congreso que tendremos también en octubre. Ser breve. A ver, vivenciar no necesariamente, pero sí puede ser una herramienta pedagógica interesante, es salir del aula y estar en el campo. Sin embargo, para vivenciar los problemas ambientales muchas veces no necesitamos salir del colegio, por ejemplo. Dentro del colegio hay muchísimos problemas ambientales a los cuales podemos vivenciar y generar ese conocimiento significativo. Depende mucho de lo que queremos trabajar, o sea, yo he crecido, y entiendo un poco la preocupación de ustedes, yo he crecido también en la ceja de selva de Perú, yo estudié mi primaria y secundaria en Chanchamayo, o sea, tampoco he vivido toda mi vida, a pesar de haber nacido en Lima, no he vivido toda mi vida en Lima, también entiendo lo que es trabajar, y si quiero trabajar biodiversidad, por ejemplo, sí tengo que vivenciar y tengo que salir. Pasa, por ejemplo, que en el Perú, yo hice un trabajo en Pisco hace poco, 60% de los alumnos no conocían la Reserva Nacional de Paracas, que está a 5 minutos de la ciudad de Pisco, o a 10 minutos de la ciudad de Pisco. Es muy difícil que los alumnos, que las personas quieran a la Reserva Nacional de Paracas si ni siquiera la conocen. Para conocer, yo de acuerdo, hay que vivenciar. No necesariamente para vivenciar los problemas ambientales hay que salir, tenemos muchos problemas cercanos. La pobreza no necesariamente es patente para contaminar. Sin embargo, hay varios mitos interesantes que quiero un poco decirle al señor sin querer entrar en discusión con lo que él dijo, ¿no? El tema de la pobreza y la riqueza y su relación con la contaminación.
La principal actividad contaminadora de los ríos en el Perú, y no sé si será en otros países de América Latina, no es, como a veces pensamos, la minería, son las ciudades. Son los desagües de las ciudades, los principales contaminadores, y eso no son ni los ricos ni los pobres, somos todos los que estamos contribuyendo, ¿no? O el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Sin embargo, sí, pues tiene que haber políticas y tienen que introducir dentro de los sectores o de los gobiernos locales estas políticas de trabajo efectivo respecto a los problemas ambientales. Hay propuestas, o sea, en temas ambientales yo creo que no hay nada que inventar. Creo que hay que recoger esas propuestas y ponerlas en práctica, y ahí es donde la educación ambiental puede ayudar. Y finalmente, el tema de las universidades. Nosotros en el año 2006, cuando era director del CONAM, estoy hablando hace como 8 años o más o menos, hicimos una propuesta de criterios y de indicadores de cómo la universidad debería trabajar los temas ambientales. Se había acordado con la Asamblea Nacional de Rectores, desgraciadamente el tema no se continuó, tengo entendido que se está retomando, pero también tuvimos una experiencia de introducir los temas transversalmente en la currícula en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, ¿no? como una propuesta, ¿no? Como una propuesta de trabajo que también se tenía que trabajar. Hay propuestas también al respecto, que quizás sería muy largo poder detallar, pero sí lo importante también, y en el tema de universidades, lo más importante es, yo tenía un jefe que decía una cosa bien interesante, ¿no? El principal impacto ambiental de una universidad no es la cantidad de papeles que puede botar, sino los impactos que pueden generar sus egresados mal formados en el tema ambiental, ¿no? Más peligroso es un funcionario con un lapicero que 100 campesinos con un hacha para un bosque, ¿no? Entonces, es un tema de formación donde la universidad también tiene que involucrarse al respecto. Sobre essa questão, né, da transversalidade, no Brasil a gente enfrenta um problema meio parecido, né? Com a questão da Política Nacional de Educação Ambiental, agora existe até a diretriz que diz que todos os níveis de ensino têm que incorporar a temática ambiental e de forma interdisciplinar. Mas, anteriormente, a política já tinha sido implantado na forma de tema transversal meio ambiente. Ou seja, na lei existia, mas, de fato, não ocorreu, não é, Vanessa? Então, a gente percebe que a transversalidade, como disse o professor, seria o nível seguinte, né, à interdisciplinaridade. No Brasil, começou com a transversalidade, né, e ela ocorreu a nível no papel, na política, mas os professores não incorporaram. E a nossa preocupação agora é com a questão do tema, ou seja, a inserção da educação ambiental, né, em todas as disciplinas, né, mas não como disciplina, porque como disciplina seria uma contradição epistemológica. Mas será que esses professores eles possuem na sua formação a condição de assimilar essa temática ambiental nas suas áreas do conhecimento? Né? Então, a gente percebe lá que muitos educadores ambientais defendem a transição, né, no sentido assim, primeiro que surja a educação ambiental como disciplina para trabalhar na formação da maioria das áreas do conhecimento, para que depois, posteriormente, se incorpore a educação ambiental como tema transversal ou interdisciplinar. Né? Porque não basta existir a lei, se não existir uma política de formação, né, para todas as áreas em questão. Muito breve. Me preocupa a questão ambiental, a crise ambiental. Estamos todos no mesmo planeta, mas em condições diferentes. Né? Os pobres, as minorias são os mais atingidos, são eles que sofrem mais. Então, há sim uma desigualdade e deve ser abordada sim no ensino formal, no ensino informal. Isso é notório, todos nós sabemos que quem sofre, quem está na zona de conflito, quem está em zonas de poluição, de degradação, de crise ambiental, são as minorias. E por isso que a educação ambiental tem que ser uma educação política, uma educação para a cidadania. Muchas gracias. Y para hacer justicia, yo también voy a tener que ser breve en este cierre.
Realmente hay muchas cosas para decir, es algo muy enriquecida de haber escuchado a los participantes de este seminario. Voy a tratar de ser lo más concisa posible. Veo, digamos, hay una riqueza importante en las exposiciones, tanto en aportes conceptuales como en experiencias concretas. Hemos podido ver muchas coincidencias en cuanto a enfoques, a puntos de partida, a algunos aportes conceptuales, pero también diversidad desde donde se están abordando estos conceptos, estos enfoques, digo, tanto en ámbitos académicos como en escolares, como en el ámbito de la justicia y del trabajo con las comunidades. Veo también como coincidencias, una búsqueda de abrir caminos, un concepto me parece que es muy importante, que es el de cambio, el de transformación, que está presente en cada una de las ponencias, la transdisciplinariedad, no como un concepto vacío, que no sea, digamos, simplemente para andar discutiendo cuál es su significado, sino también cuál es, y especialmente cuál es el grado de aplicabilidad de esto para la transformación de ciertas realidades a través del diálogo, o sea, diálogo de saberes, pero al mismo tiempo creo que han hablado ellos de cruce de realidades, ¿sí? Inclusive desde la complejidad que tiene que ver con el trabajo con las comunidades, el observarlas, el comprenderlos, el respetarlas, pero al fin y al cabo cómo se operan estas transformaciones en estas comunidades, que creo que en alguna de las preguntas, esta cuestión ha salido. Me parece importante rescatar que no hay verdades, que hay caminos, o sea, verdades absolutas, sino que hay caminos que están emprendiendo, como lo han expuesto recientemente, y hay muchos otros. Bien, como para ir cerrando esta necesidad, digamos, de cambio que ha surgido en cada una de las experiencias, tanto de sistemas o de ideas dominantes, de qué es lo que es justo e injusto en relación con lo ambiental, tratar de conseguir construcciones legítimas, deseables, no solamente para lo que es el sistema educativo, sino para la sociedad toda, ¿no? Y me quedo con alguna frase de David, esto del aprendizaje que sirve para algo, digamos, traer el cambio, pero en relación con un aprendizaje que tiene que ver con la transformación, con que lleguen aquellos tomadores de decisiones, tanto en el ámbito educativo, como en el ámbito judicial, como en ámbitos académicos, de decisiones en relación con la comunidad, y como esto finalmente se trata de apuntar a que influya en la vida cotidiana para generar justamente un cambio transformador, duradero, y que apunte hacia los objetivos que, bueno, como todos nosotros que estamos aquí participando en este congreso y que estamos trabajando en nuestro día a día en educación ambiental, bueno, podamos ver algunos de estos deseos cumplidos al menos en el tiempo que nos toque vivir en esta tierra. Así que muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente, muchas gracias a ustedes por la atención y por la participación.